Bueno, vamos a arrancar, Dani, porque bueno, este tema es muy amplio. Creo que la gente se va a aprender muchísimo. ¿Qué son las constelaciones familiares? Sí, yo sé que viene de la teoría de psicológica de los sistemas, que viene de un psicólogo alemán, ¿no? Algo así. Sí, Hellinger, Hellinger. Bert Hellinger, creo que él era, él había sido sacerdote, licenciado en filosofía, creo que tenía algo, no sé si era psiquiatra, pero psicólogo creo que no. Psiquiatra era. Era Sí. Bert Hellinger, sí. Y era muy digamos, de una época donde se investigaba mucho, creo que trabajó desde el grito primal, que a lo mejor vos como psicóloga El grito primario, sí, sí. lo habrás sentido Sí, sí, nombrar. sí, creo que lo retoma Lacan. Y él descubrió en algunos trabajos grupales que iba haciendo, te hablo de la década quizás del 60, 70, estas primeras percepciones, bueno, me están tomando con una cámara extra, trato de no distraerme, ya vamos a entrar bien en tema. Y es esto, ¿no? De que bajo, esto ya lo voy a poner en palabras mías, pido disculpas a todos los consteladores, pero lo voy a resignificar quizá. Digamos que si uno se predispone en un espacio ritual, podríamos decir, ¿no? En un espacio cuidado, de alguna manera representar lo que está sucediendo en un sistema familiar. Esto comenzó primero grupalmente, ahora se trabaja también individualmente con objetos que representan a la familia, pero digamos que lo misterioso es como si cada uno de nosotros vamos, es como no, verdaderamente es así, yo hace mucho ya que hago esto, ¿no? Sí. Cada uno de nosotros vamos llevando un poco en nosotros todo, podríamos decir, la representación energética de nuestro sistema familiar, ¿no? Entonces, si uno... ¿Te referías, o sea, a generaciones anteriores? Claro. Claro. Sí, sí, seguro, sí, Sí, transgeneracional. A ver, el tema como que se empieza a abrir y se pone amplio. Vamos a hacerlo simple del comienzo, vamos a decir así, para que se entienda. Sí. En el cotidiano tenemos la mente consciente, ¿no? Donde estamos la mayor parte del tiempo, donde vos sos Laura, yo Daniel, deseamos, ¿no? Digamos, desde este conocimiento, lo pongo en palabras muy simples, es como, podríamos decir que tenemos dos conciencias, en un plano profundo, en los planos del alma, dice Hellinger, porque es mucho más allá, digamos, que lo del inconsciente, nuestra alma está unida, entramada con todo el sistema familiar. Entonces, muy en lo profundo nuestro, hay un aspecto nuestro que está constantemente en diálogo, en relación con todo el sistema familiar, ¿no? O al menos con un aspecto que a nuestra alma le es clave, le es importante. Entonces, es como si uno dijera que nuestra alma se maneja en un tiempo distinto. En otra dimensión. En otra dimensión que tiene otro tiempo. Por eso cuando uno entra en una constelación, uno un poco sale del tiempo lineal y entra en un tiempo, uno podría decir sin tiempo, atemporal, un tiempo ritual. Y termino con esto, ¿no? Un tiempo donde estoy tan vivo yo, y a lo mejor también como niño, con la pureza de mi alma, como un abuelo que no conocí, ¿no? Como una situación secreta que a lo mejor mi sistema intenta mantener bajo de la alfombra, o sí, lo intentó. Sí, lo no dicho. Claro, o sea, como hay un plano donde todo está a la vista, ¿no? Entonces, para cerrar esta primera idea, digamos así, yo desde la mente quiero algo, ¿no? Y o deseo algo, o hay algo que, digamos, nunca puedo lograr, se me repite siempre de la misma forma, o tengo alguna enfermedad crónica, o tengo problemas con los miedos, con la autoestima, con el dinero. Entonces yo, desde la mente, trabajo y digo, ¿cómo puede ser si yo ya lo entendí todo? Y en un plano profundo, de esos planos que estamos hablando, del alma, quizás mi alma, por fidelidad, en el lugar que está ocupando en el sistema familiar, ella dice, yo estoy mirando para otro lado y no puedo dar el ok para el dinero. Entiendo. Supongamos esto como un ejemplo muy burdo, porque, digamos, estoy viendo que a lo mejor el dinero fue un tema que produjo tragedias hace 2 generaciones atrás. Entonces, hoy mi alma no da el ok. Y el punto clave es que uno de la mente puede desear, proyectar todo lo que quiere,
pero digamos que son los planos del alma, esos planos profundos los que darían el ok final para que yo obtenga o no eso que Claro. quiero, ¿no? Entonces, digamos, para ponerlo en palabras simples, yo creo que uno cuando puede poner en sintonía la mente y el alma, prácticamente es como imparable, es como si la realidad empieza como a dialogar fluidamente con Claro, uno, ¿no? se conecta, diríamos. Algo así. Como que uno empieza a ver y decir, wow, ¿cómo? Viste que nos acostumbramos mucho a llamar casualidad las cosas, ¿no? Entonces uno dice, Sí. pensé tal cosa, sucedió tal otra, o hice tal cosa y se dio tal otra. Cuando uno empieza a conectar con estos planos, se da cuenta que no hay casualidades, digamos, ¿no? Eso, bueno, dicho de una manera muy simple, pero Claro. paso a paso lo iremos quizás No, yo desarrollando justo mejor. cuando te interrumpí lo que te quería decir Sí. que desde la psicología las características del inconsciente son esto que vos decís. Una es la atemporalidad, Claro, o sea, es atemporal, o sea, un adulto puede estar, y tal cual vos lo decís, un adulto puede estar llorando como un niño de 5 años en un consultorio, Tal y que cual. está, o sea, o puede estar significado y marcado por lo que vos decís, por una tragedia o por algo Ujú. que de 3 generaciones atrás. tal cual. Y tal cual vos lo decís, como de una dimensión que se, entre comillas, se pelea o lucha con esta de actualidad. Vos decís, me rompo el alma para hacer esto, yo me quiero casar y quiero tener hijos y tal cosa, y resulta que en el fondo la cosa va por otro lado, entonces es imposible, es como Y bueno, yo creo que en la medida que uno va haciendo tomas de conciencia, ¿no? Y a lo mejor con trabajo como esto, primero uno, sin darse cuenta, podríamos decir, crece, ¿no? Nos vamos convirtiendo más en adultos, empezamos a entender que, porque viste que uno tiene como etapas donde a lo mejor supone que en la familia, porque mi familia, entonces uno tiene esa etapa donde la culpa de todo la tienen los padres, ¿no? Y uno va como comprendiendo, no justificando, pero sí comprendiendo, teniendo una comprensión más amplia, que los que estaban antes actuaban tan dormidos como yo. Claro. Porque cuando yo empiezo a observar mis propios mecanismos, que yo no puedo, que yo digo, no voy a decir que no, y cuando alguien me mira digo no, entonces, y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Si yo ya me lo había propuesto, en la mente lo tenía muy resuelto, digamos, Claro. bueno, esto, ¿no? Entonces, Y a su vez sus padres fueron niños también. por supuesto. Y esos padres de esos niños fueron, o sea, Yo creo que si uno mirara atentamente, los temas son amplios, ¿no? Pero creo que uno ve pocos adultos. Y no es que yo lo sea, ¿no? Pero creo que en esencia vamos dormidos, repitiendo, hacemos lo que podemos, digamos, y encima no se nos educó para el sentir. Entonces, Claro. como evitamos sentir, ya ahí nos perdemos todo. Entonces nos estamos recluidos en la mente, más en estos tiempos, ¿no? Estamos recluidos en la mente siempre intenta, es como si tuviera un misladrillo, un rasti, un juego de encastre, ¿no? Como tienen Sí, los sí. chicos, y intenta armar con lo que tiene piezas Algo, distintas, pero siempre es lo mismo porque lo que digamos, el cuerpo de lo que arma, los ladrillos son siempre los mismos. Entonces termina como siendo siempre una misma obra, hasta que uno no puede tocar en un plano más profundo, ¿no? Claro. Entonces yo no puedo decir que uno va a producir todos los cambios que se propone en la vida, pero tampoco puedo decir que no. Quiero decir, cuando uno empieza a trabajar en planos profundos, empieza a conectar con dimensiones distintas y con posibilidades distintas. Porque sería que en la medida que uno va ampliando, uno podría decir, su conciencia, su mirada sobre la realidad, también es misterioso, pero hasta las cosas que uno tiene como ideal también se van resignificando. Claro. Es como si yo dijera, mira, yo salí muy activamente para encontrarme con esto que yo quería lograr, supongamos una cuestión material. En el camino, para hacerlo, me tuve que encontrar con una especie de milagro, podríamos decir, porque es como que tuve que entrar en una dimensión distinta, llámese hacer una constelación, Sí. tener una comprensión más amplia. Entonces, muy probablemente, esa experiencia me resignificó tanto la vida que lo que yo buscaba ya también quedó resignificado. Claro. ¿Se entiende? Entonces probablemente toma una dimensión más grande. Inclusive puede ser lo mismo, pero va a tener como una calidad mucho más rica. Porque uno Más habrá, genuina. obviamente, y habrá como de alguna manera, cuando ya se puede posicionar en el aspecto nuevo, que a lo mejor era lo que deseaba y para lo cual hizo todo un gran camino, uno dice, chau, no soy el mismo que era cuando inicié,
que el que soy ahora que obtengo esto. O sea, el propio proceso un poco me hizo crecer, ¿no? Como este viaje del héroe. Claro. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Que, como vuelvo a decir, hablamos de sentir. Porque esencialmente también lo que sucede en una constelación es que uno se permite dar lugar quizás a muchas emociones que están almacenadas en distintos lugares del cuerpo y que piden pista. Si no, Claro. piden enfermedad. Digamos, es como Exactamente, una línea sí. directa, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como no nos enseñaron a sentir, uno tiene miedo de sentir, ¿no? Como yo muchas veces digo, sabemos que ahora porque no se permite más en los kioscos, pero hasta en los kioscos vos podías comprar algo para no sentir. Llamarle cualquier pastillita que te calme, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un desafío, pero a la vez es lo más natural del mundo, ¿no? Vos Claro. como psicóloga lo debes saber muy bien. Si uno se recluye solo en la mente, No, tal cual, sí, sí. ¿qué pasa en el cuerpo? Claro, ¿No? pasa en el cuerpo y uno no le da lugar a la búsqueda de su propio deseo que aún no lo conoce. Porque esto que vos decías recién de por ahí vos, no sé, querés conseguir algo, ¿no? Y después de un trabajo que haces, vas llegando a eso, lo resignificás, pero también te cuestionás si es realmente lo que vos querías hacer o lo que los otros quisieron hacer y Es yo me verdad. apropié de esto y lo estoy haciendo. Es verdad. Es Y a verdad. veces sí puede diríamos, coincidir, Es verdad. pero si coincide va a tener el toque de uno, Sí, diríamos, es verdad. genuino. Es verdad. Yo a veces me pregunto a mí mismo, bueno, si yo estuviese absolutamente solo, ¿querría esto igualmente? Es como empezar como a tratar Sí. de limpiar, ¿no? De la mirada de mi familia, de los que estuvieron antes. Entonces, ¿verdaderamente esto para mí? Claro. O hay una parte mía, a ver, a todos nos viene bien honrar, porque nosotros tomamos la fuerza de nuestro sistema familiar. El tema es que esa honra no nos cueste la vida, Claro. no nos cueste Que no vivamos la vida de otro. la felicidad. Claro, entonces, si a mí, vamos a decir así, mi abuela hacía los tallarines y los amasaba todos los domingos, o mi papá hacía asado todos los domingos, y a mí eso me da fuerza, bienvenido sea. Claro. Porque es el lado como saludable. El punto es todos los aspectos ciegos que tenemos, ¿no? Que por esta fidelidad, a ver, lo voy a decir en palabras duras, pero Sí. tiene que ver con esto, digamos, no lo digo yo, lo dice Hellinger, uno lo ve. O sea, hay un aspecto nuestro que es tan inocente y tan niño que está literalmente dispuesto a morir antes de traicionar al sistema familiar. Sí, pero Y si comprendo perfectamente. por más que uno sea adulto, el niño que está adentro Sí, sí. dice, mirá, es mejor que nosotros nos enfermemos y que nos vayamos antes que mamá o papá o que tal cosa, toma una decisión que parece sin sentido, siente que esa es la honra para su vida y digamos, inicia un proceso porque considera que es lo mejor que podía hacer para el sistema. Claro. Es duro dicho así. No, desde la psicología eso sería un mandato inconsciente. Ujú. Como vos dijiste recién, el mandato te puede potenciar Tal cual. y con el mandato te puede hacer mierda. Claro. Perdón por la expresión, pero Claro. o sea, ahí Sí. está el problema, ahí está el tema cuando uno, bueno, escarbar y ver esto que me hace tan mal, si no es algo que me viene de atrás, si me está haciendo mal lo tengo que sacar. A ver, yo verdaderamente me he hecho la pregunta, me lo hacía en la formación, me la sigo haciendo, pero de esto, a veces yo me pregunto, pero es que todo es sistémico. Y yo creo que, mira, no traje ningún objeto para hacer una representación de última entre nosotros, ¿no? No en la profundidad de una Sí. constelación, sino para sentir. Pero me he dado cuenta que no hay, si vos te predispones a observar de manera sistémica cualquier tema, digamos, el tema tiene una representación sistémica. Entonces, Es que todo es vincular, no podemos Bueno. vivir sin vínculos. bueno, tal cual. O sea, porque la gente te dice, cree Tal que a cual, veces eso el sí. vínculo es la pareja nada más, ¿no? O sea, todo es vincular. Ya desde que nacés, si no hay un otro que te asiste, te morís. Tal cual. Bueno, o sea, vínculo Bueno, mira, y circuito y... estoy ahora, que como algo extra, ¿no? Pero en una formación que estoy con la Escuela de México, con una formación que se inicia ahora que se llama Fonología Corporal. Lo da un psicólogo con una trayectoria enorme y yo voy a estar ahí como dando la parte práctica. Y él, ya en el inicio, él habla de que somos afecto, vínculo y cuerpo como una cuestión inseparable. Bueno, inseparable. Mirá, ¿sabés qué? Inseparable, por eso lo traigo porque vos lo No, decís. En y el, dije, bueno, en el 1800,
Freud lo decía, el yo, refiriéndose a la personalidad, a lo psíquico, el yo es ante todo un yo corporal. ¿Por qué? Porque vos sabés que tenés una mano porque uno te lo tocó y te dijo esto es una mano. Vos sabés que necesitas la caricia porque alguien por primera vez te tocó y sentiste lo que es la piel. O sea, hay un otro que te da eso. O sea, como vos decís, el cuerpo no está separado de lo psíquico, de lo mental, ni nada. Bueno, mira, digamos, continuamos con las constelaciones después y todo está unido, ¿no? Pero sí. En este estudio que yo estoy haciendo para poder, digamos, mi rol en este diplomado tiene que ver con justamente incluir lo que es lo sistémico, lo que tiene que ver con las constelaciones, en esto que es esta observación de cómo el cuerpo, dice él, grita lo que el alma calla o el inconsciente calla, ¿no? Y uniéndolo con lo que vos decís, ya, que es súper misterioso, ¿no? Pero lo que el bebé vive en los 9 meses en la panza de la mamá, inclusive desde antes, después, y lo que el bebé juega o no juega, le determina la vida. Los juegos de crianza, o sea, lo imprescindible cuando uno lo va entendiendo, que es que el papá, la mamá le hagan jugar al bebé de sentir que al comienzo el bebé obviamente está fundido con la mamá, ¿no? Sí, sí. Pero de sentir que él puede reconocer, digamos, como que, ¿viste esos juegos que se hacían antes que se dice, ¿dónde está? Acá está. Sí. Esos son vitales, porque es como un comienzo donde uno aprende algo que es como si dijera, tonifica todo un sistema primitivo que vamos teniendo, ¿no? El hecho de que después, ya cuando a lo mejor puede caminar, tiene 1 año, de que alguien que él reconoce como amoroso, como papá, mamá, un abuelo, que a lo mejor juegan a que el bebé se esconde, el nene se esconde y que lo encuentran, eso también es muy vital. Obviamente tiene que estar hecho, ¿no? Por alguien que no le da miedo, sino que él aprende a diferenciar. Claro, ¿no? de hecho, Entonces, en la etapa, la famosa etapa que se dice la angustia de los 8 meses, que se claro, dice... será porque empieza a entender es muy útil la separación. esto de el juego del Fordá se llama en psicoanálisis, que Fordá porque es una palabra alemana que no sé qué quiere decir, que es eso que vos dices, salir y aparecer. Claro. Porque el chico empieza a registrar su cuerpo como separado del de la madre. Claro. Al principio como una unidad, como vos lo dijiste. Tal cual. Entonces, a partir de que se da cuenta de que él no es parte del cuerpo de su mamá, aparece esta angustia de separación. Tal cual. Y este juego es muy útil. Pero, y vos antes dijiste una cosa muy interesante, que desde antes de nacer, desde antes de quedarse embarazado, para decirlo, sí, ya en el inconsciente de su madre, ese hijo ya está. Cuando vos ya decís, yo quiero tener un hijo, vos tenés 14 años y decís, yo quiero tener un hijo, le decías tú, mira, che, voy a tener hijos, sí, yo quiero tener un hijo, ya existe ese hijo, ¿entendés? O sea, ya existe, ya se va gestando eso previo, y que a su vez viene como del sistema de generaciones y generaciones, pero ¿cómo nos preexiste? O sea, ya cuando nacés y te espera un nombre, ya te espera un nombre y ya va a ser guitarrista, ¿viste? Todas esas cosas que encajan. Y bueno, somos humanos. Claro, sí, tal cual. Nos preexiste todo algo que nos está esperando, que puede ser bueno, puede ser malo. Claro. ¿No? O va a ser no sé qué, le vamos a poner el Jacinto como el abuelo, o todas estas cosas. Bueno, vamos a un cortecito, ya nos enseña acá y ya volvemos. Bueno, genial. Genial, digo. Bueno, Dani, logramos conectarnos y estoy por Instagram. O sea, vamos a ver, yo creo que estoy, pero bueno que avisen. Genial. Que sí, avisen. Alguien ya me dirá, está todo bien. Ya te dirá. Bueno. Estábamos hablando de constelaciones familiares, Exactamente. A mí me gustaría que cuentes, me incluyo yo en esto de que no sé cómo es una sesión grupal, cómo es una sesión individual, en qué consiste, cómo es para el que no sabe nada. Y te digo, me incluyo porque yo no sé cómo es una sesión de constelaciones. Sí, está bien. Bueno, yo, a ver... ¿De cuánta gente son los grupos? Bueno, eso ahora todo cambió, ¿no? Yo inclusive ya no hago grupales presenciales, pero porque todo mi trabajo se transformó durante la pandemia y trabajo mucho online, claro, presencial individual o grupal online, ¿no? Porque uno de los misterios es también entender que a mí al comienzo yo decía,
sucederá, funcionará, y es esto de que lo que se abre y los espacios con los cuales uno conecta, también se pueden trabajar online, ¿no? Es como, uno diría, es cuestión de que uno se predisponga, ¿no? Con mucho respeto, con mucho cuidado, y el trabajo funciona. Quiero decir, yo trabajo mucho con gente de afuera, Claro, sí, te hablo de afuera, de otros países, Sí. ¿no? Y yo tengo los objetos que representan a su familia. Ajá. Tengo unos muñequitos, unos Playmobil, tengo otros. Entonces, la persona está del otro lado sin saber a quién representa cada uno de los objetos. Primero hay una charla previa, ¿no? Pero Sí, digo, sí. ahora voy más en detalle, pero digo, es misterioso porque yo lo voy moviendo de acuerdo a lo que la persona me dice, estando del otro lado, yo voy sintiendo también, y bueno, se produce algo que la conexión sucede siempre. La persona está a 10.000 kilómetros Sí. y se le abre la cuestión del sentir, de la emoción, tanto como si estuviese Presente. grupal, ¿no? Con personas, diríamos. Aparte, es tan maravillosamente misterioso, pero tan sorprendente todo lo que sucede, que por ejemplo, yo tengo unos muñecos que algunos suelo trabajar mucho con Playmobil, también tengo otros, ¿no? Pero que muchos trabajan con unos rígidos. Pero como no hay casualidades, como decía antes, por ejemplo, en las constelaciones, para que vos tengas una idea, se dice que cuando un representante, luego voy a entrar bien en detalle, ¿no? Sí. Pero cuando un representante a lo mejor está mirando al piso durante un trabajo, puede ser que a lo mejor esté mirando a algún muerto que tenga el sistema familiar, o alguna situación trágica que a lo mejor no se le dio lugar, ¿no? Es como si estuviese intentando hacer un duelo que no se hizo, por decirlo así. Ujú. Bueno, uno de mis muñequitos a veces se cae solo para adelante. Ah, La gente elige sin querer, pero cuando elige ese muñeco y se da que se cae solo para adelante, yo pregunto, decime, ¿hay alguna situación trágica, alguna cosa que se dio? Y yo te puedo asegurar que siempre hay. tiene un sentido. Entonces, esto es como lo misterioso, ¿no? Que si uno quiere observar, es como si todo lo que somos también estuviese afuera, también estuviese alrededor nuestro representado, solo que uno no, digamos así, uno no tiene, primero, no está en plan de observar, y segundo, quizás no maneja en el cotidiano el código de lo que representa cada cosa y que se una con mi sistema familiar o con mi propia historia. Claro. ¿Se entiende? Entonces, para explicarlo de manera simple en qué consiste el trabajo, o por lo menos como yo lo hago, digamos, si vamos a decir como si fuera en grupo, ¿no? Porque es lo que la gente a lo mejor más escuchó. Sí. Yo no sabía que se hacía en forma individual. Individual, y también podés trabajar, como decía, hasta Te digo que esta semana en la estuve distancia. escuchando, no sé, 833 audios, videos de John Garrida, Ah, qué bueno. y sí. ahí me enteré de que se hacía individual también. Claro, Sí, claro. sí. Bueno, a ver, pensemos en esto. Hellinger, ¿no? Al cual debemos todo este conocimiento. Como todo conocimiento, vos como psicóloga lo habrás visto, es algo que está en continuo movimiento, investigación, ¿no? Hay gente que trabaja de una forma, de otra. Entonces, es algo que quizás Hellinger no hacía constelaciones individuales, pero fueron surgiendo. ¿Tenés alguna pregunta? Sí, ahora Bueno, tengo. después la hacemos. Entonces, si vamos a la tradicional grupal, Sí. ¿no? Hay un grupo, yo he participado, recuerdo cuando me estaba formando, que vino Tue Boltzmann, que es, digamos, una persona que está acá en la Argentina, pero un poco fue la que le dio forma a lo que es la formación de constelaciones. Es como que ella veía lo que Hellinger hacía y en un momento le dijo, esto se podría formar gente para que pueda, ¿no? O sea, que para que tenga una idea, la persona está en este tema desde hace un montón de años, ya fue la directora del centro, creo que ya no lo es más. Entonces digo, yo participé de una constelación con ella que había
200 personas. Creo que Hellinger, o sea, los números pueden ser de mucha gente, claro, ¿no? no sabía que tanta gente. No, sí. Pero bueno, lo grupal, lo común, lo que a lo mejor uno puede acceder acá o puede hacer, a lo mejor tienen entre 10, 20 personas. Ah, muchas. Sí, muy bien, sí. Entonces, supongamos que hay 20 personas en una sala grande, cuando no había COVID, cuando la gente se juntaba, claro, se abrazaba, se miraba, se tocaba. No es menor, porque todas estas cuestiones se extrañan y son muy claro, importantes para el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que la gente se sienta en semicírculo y hay 2 sillas que quedan como un poco cerrando ese círculo, donde en una en general está vacía y en otra se sienta la persona que, digamos, dirige el trabajo, como si fuera mi caso, el constelador, sí, podríamos decir, ¿no? Para ponerle un nombre. Sí. Entonces, de ahí, digamos, yo siempre hablo un rato, una media hora explicando de qué van las constelaciones, esto que decía en el bloque anterior, de los planos del alma, ¿no? De entender que todos tenemos un lugar en el sistema familiar, entonces lo importante que es, digamos, cuando no estamos y lo importante que es cuando estamos, eso después lo podemos charlar en nuestro propio lugar. Dicho todo esto, ¿no? Hacemos un pequeño bajar de la mente al cuerpo. No podría decir relajación, sino de tratar de, yo que soy de Géminis, ¿no? Que puedo ser una persona muy mental y hablar mucho, decir... Vos, además de esto, sos astrólogo, ¿no? No, estudio, me gusta. Sí, pero sabés muchísimo astrología. Sí, porque siempre, a ver, digamos, yo no llegué acá siempre lo digo esto, ¿no? Como muchas cosas de las que puedo hablar y que sé, no como teórico, sino que la vida me dolió muchos años, entonces uno va buscando. Fue por eso. Claro. O sea, en realidad creo que eso es un gran recurso de la empatía. Siempre digo, podría ser a lo mejor un buen terapeuta más neutro, pero bueno, el dolor, mi propio dolor, también me hizo entender y comprender el dolor del otro, digamos, claro, ¿no? Entonces hay como una conexión, si habláramos de astrología, digamos que yo en mi carta tengo muchísima agua, entonces tengo mucho en Piscis, y entonces soy como muy sensible, digamos. Entonces, claro, si no trabajo me padezco a mí mismo. Él me confirmó que mi ascendente es Piscis, porque el otro día vi una astróloga, bueno, en el final no, es Piscis. Por lo menos por lo que vimos, con mi pareja que también estudiamos astrología. Bueno, entonces se arma la ronda para no dispersarnos, se produce donde la persona entiende de qué va el trabajo. Hacemos tratar de empezar a conectar con el cuerpo, porque esto es muy importante porque, digamos, los sentimientos están en el cuerpo. Esto es muy gestáltico. Sentir es sentir el cuerpo. Si no, nos quedamos en la mente, ¿no? Entonces, el trabajo con las constelaciones... Cuando vos estás angustiado, ¿dónde lo sentís? Sí, tal cual. Acá. Tal cual. O sea, ¿dónde sentí el hambre? ¿Dónde sentí el hambre? Claro, ¿Dónde sentí el ¿dónde lo sentí? El famoso... En el cuerpo. Pero en el cuerpo. O sea, exactamente. El cuerpo es el depositario de todo. Uy, sí, como decía una gran psicóloga, Alice Miller, en un libro maravilloso, el cuerpo nunca miente. Entonces ella dice, uno puede decir cualquier cosa, claro, de la mente, pero el que dice la verdad, sí, es el cuerpo. O sea, es que yo hace un par de años leí un libro de lenguaje corporal escrito por alguien que había trabajado en el FBI. Ah, mirá. Ya me olvidé de todo lo que leí, sí, pero alucinante, con claro, ejemplos que vos decías, qué sí, loco, pero como los pies, las manos, todo, o sea, como cuando está parado alguien... Como esta gente que lee y te dice, está mintiendo, está diciendo la verdad. Sí, pero más que todo, o sea, está bueno porque es tan primaria parte del lenguaje corporal. Sí. Bueno, a ver, como diría Eduardo, mi maestro de México, ¿no? Vos, yo te observo, bueno, ustedes no la pueden ver, pero yo la estoy viendo ya, en tu postura y como vos estás ahora, yo podría inferir que vos estás cómoda, ¿no? Pero estás cómoda en lo que estamos charlando, claro, que te sentís cómoda conmigo. Entonces uno puede decir cualquier cosa en la mente, pero a lo mejor, si vos estuviese así, claro, lejana, cruzada, vos me podés decir qué lindo todo, pero una parte tuya se está protegiendo y está allá, me importa, ¿no? No me interesa. Exactamente, no quiero que nada de lo que vos estás diciendo entre en mí, sería, claro, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, digamos, se pregunta en la ronda quiénes de los que están ahí, digamos, tienen algún tema para trabajar y se sienten dispuestos para hacer un trabajo, ¿no? Entonces, uno pregunta a uno, a otro, a ver,
yo aprendí, y para mí esto tiene mucha fuerza, en general cuando trabajo grupalmente me gusta hacerlo así porque, viste, uno dice como que se para sobre los hombros de los gigantes, porque así vi que lo hacía Hellinger, los grandes maestros con los que yo me Sí. formé, y entonces hay momentos que a mí me parece importante respetar como esa forma ritual, es como que ellos van, preguntan a uno, a otro y a otro y escuchan, entonces, porque a lo mejor uno desde un comienzo siente si voy a trabajar con tal, porque hay algo que te llama, pero también podés hacerlo, ¿no? Pero uno va haciendo todo el caminito. Entonces, viene una persona, se sienta al lado mío, ¿no? Ya inclusive el orden en que estamos sentados tiene un simbolismo, porque es como que de alguna manera la persona viene con todo su sistema familiar, hay algo que se abre en ese momento, y en mi rol como ayudador, Sí. digamos, yo estoy como de este lado, podríamos decir, este, si viéramos las agujas del reloj, yo me pongo en sentido antihorario, no importa esto, pero es como que estoy diciendo que yo estoy en un lugar de menos fuerza respecto de su sistema familiar, como sería así, yo voy a dar una mano si el sistema me lo permite, Claro. respetando absolutamente todos los límites y todos los no que el sistema diga, porque muchas veces hay cuestiones que no quieren mostrarse y así tiene que ser, digamos, ¿no? A esto, ya que me decís esto, te iba a preguntar hasta qué punto, o sea, la gente, diríamos, o sea, esto se autolimita o accede, ¿no? O sea, Claro, a ver, porque, digamos, uno de los primeros grandes puntos sería que uno con la mejor intención a lo mejor no hace bien. Supongamos que uno tiene como esta fantasía de ser buenos, ¿no? Y es como diría Jung, que venimos a ser completos, pero no venimos a ser buenos. No, el ser humano no es bueno. Por eso, No, exactamente. esto es Entonces, pero ¿cuál hay sería como uno de estas primeras cosas? Que yo, en mi bonanza, perdido, ¿no? Esto nunca sucede en mi trabajo porque lo tengo muy claro. Uno dice, bueno, pero ves, mira, tus padres pasaron lo mismo que vos, entonces, fíjate, entonces uno dice, tía, es verdad, como yo, digamos, encima en un contexto que cuando uno hace un trabajo está como muy receptivo y está muy abierto, uno empieza a vibrar una especie de, digamos, en un sentido un poquito distinto, porque uno sí, abre un lugar de los sentimientos, entonces también está muy receptivo y hay que cuidar mucho ese espacio. Entonces, digo esto, si yo, con la mejor intención, quiero imponerle a la persona que está haciendo una constelación que hay que amar a los padres sí o sí, y la persona resulta que a lo mejor fue violentada por los padres cuando era niño, yo me estoy metiendo en un lugar que no me corresponde para nada y estoy haciendo más mal que bien, ¿se entiende? claro. Entonces por eso ese es el lugar de respeto absoluto, de es lo que se mueve por sí mismo, se mueve, uno a lo sumo, digamos, hace una observación, entonces la persona toma mucho de la observación, de solo ver lo que está pasando, hay algo de mucha fuerza que se comienza a mover. Entonces, sigo explicando, la persona se sienta al lado mío y me dice, por ejemplo, mi tema es, esto tomen lo que es absolutamente burdo lo que digo, que en general los trabajos tienen mucho más detalle, porque los detalles son la propia historia de cada persona, Claro. porque no hay dos trabajos iguales. Claro, Entonces claro. yo no puedo decir de una, tal tema simboliza tal tema, ¿no? Que voy a decir, bueno, vos tenés problema con la plata, entonces en tu familia vos tal tema con la plata. No, porque pueden ser muchas posibilidades, Claro, ¿no? sí, sí. Inclusive muchas veces el síntoma no tiene que ver específicamente con ese tema, sino a lo mejor va hacia otro muy rápidamente. Entonces, por eso, brutamente dicho, digamos, la persona se sienta al lado mío y dice, bueno, mi tema es la pareja, porque yo cada vez que me encuentro pareja me engañan y me pasa tal cosa, ¿no? Entonces supongamos que luego de charlar un rato, yo, digamos, me he ido entrenando, podría decir, para sentir también. Y para sentir lo que mi cuerpo me va diciendo, lo que algo en profundo me va diciendo, en el sentido de ir intentando de conectar también con lo que la persona trae, es como si algo dijera, a ver, es muy raro que en una constelación uno no ponga a lo que tiene que ver con los padres, porque hay mucho de nuestros padres en nuestros trabajos, ¿no? En una terapia de psicología, bueno, de la rama que sea, la madre del padre cae, ¿no? Pues exactamente. Pero acá claro, ni hablar, es gratitud ¿Cómo no van a caer absoluta. De ahí? No hablamos de quizás como una responsabilidad, pero supongamos que yo diga internamente algo, me diga, bueno, vamos a ver qué pasa con mamá, papá, quizás, entonces
me digo a mí mismo, la pareja, la persona. Entonces, simplemente le digo a la persona, bueno, vamos a empezar de esta forma. Vos ahora te vas a parar y en el grupo de gente vas a buscar a alguien que te represente a vos, ¿no? Esto es muy importante porque uno elige a alguien que lo representa a uno mismo, a la propia alma, a alguien que represente a tu mamá, a alguien que represente a tu papá y a alguien que represente, supongamos, a la pareja. Esto es, no es menor porque uno también puede poner como representantes a situaciones, el dinero, la pareja, el miedo, la enfermedad. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Entonces, la persona se pone de pie, va sintiendo y señala a alguien y le dice, ¿vos me podés ayudar? ¿Podrías representarme a mí? La persona dice, sí. ¿Vos podrías representar a mi mamá? ¿Podrías representar a mi papá? ¿Podrías representar a la pareja? Entonces, supongamos fueran estas 4 personas, se paran y la persona, podemos hacerlo así o de otra forma, pero en general uno le dice, bueno, ahora tomalos de los hombros y anda sintiendo, porque todo es sentir, sentir, Sí. sentir, ¿en qué lugar te parece que del espacio deberían estar ubicadas estas personas? Entonces la persona camina suavemente y le dice, bueno, vos papá te quedás acá. Entonces le dice, lo tiene tomado de los hombros y antes de dejarlo le dice, vos representás a mi papá. Luego hace lo mismo con la pareja, con la mamá, con su propia alma. Y se viene a sentar al lado mío. Ajá. Ahí ya la persona es misterioso, pero ya está en otra sintonía, porque ya hay algo de uno que, porque yo también constelé, y uno también tiene quick al comienzo, porque uno dice, ¿qué va a pasar? Claro, Porque, sí. tranquilo. Por lo menos quien va a hacer un trabajo conmigo tiene que entender que un buen constelador siempre está atento al consultante, sería, y a lo que la persona puede tomar y cómo está. Porque es él, esencialmente, por donde está pasando el trabajo. Entonces, cuando uno se sienta y observa a quienes puso como representante quizá de sí mismo, de su mamá, de su papá y de la pareja, en este caso, ya hay algo que dice, como diciendo, me cayó la ficha, ya me di cuenta que mamá mira para allá y papá mira para allá. Es como Empieza ya a observar desde otro lugar. uno se da cuenta. Y lo misterioso que sucede, ¿no? Para quien nunca estuvo, es que esas personas que estaban en la ronda, que están en el taller, no conocían para nada a la persona que está haciendo la consulta, y lo misterioso es que la persona, cuando están en el lugar sin haberlos conocido, sin dejar de ser uno mismo, uno empieza a sentir como una cosa extra. Es como, por ejemplo, yo estoy acá con vos, ¿no? Yo me llevo bien con vos. Ahora, si nos tocara hacer un ejercicio donde vos a lo mejor haces de la mamá y yo del papá, Sí. yo en ese momento siento que me quiero girar, quizá que no te quiero ni ver porque me caes muy mal, ¿no? Y lo siento. Claro. Y hay una parte mía de mi cuerpo que quiere girarse. O me caes muy bien y quiero ir hacia vos. Claro. ¿No? O quiero mirar a mi hija, a mi hijo y lo miro con mucho amor, o no lo puedo mirar, o miro el piso. Entonces, lo misterioso, decía, es que cuando yo luego paso por las personas que están representando y le pregunto cómo se sienten, en general, la persona que está consultando dice, eso es lo que mi mamá dice siempre. O así es como se llevan, sí, tal cual, tal cosa. Entonces, es esto lo misterioso que, sin duda, vivimos solo quizá en los planos de la mente, pero tenemos mucho más y lo vamos llevando todo el tiempo, ¿no? Quizás uno podría también, desde este sentir, uno también comprender por qué tiene esos flechazos con personas, para bien o para mal. Uno eso lo puede definir después, ¿no? Claro. Es como si los sistemas, yo siempre digo, cuando dos personas se encuentran, ¿no? Y se enamoran, es que uno, es como si uno fuera caminando detrás con mamá, papá, los abuelos, los traumas, los no dichos, y la otra persona viene igual. Y entonces yo digo, esta persona me cae bien, qué sé yo, pero de atrás ya se venían haciendo señas de antes. Claro. Y donde yo me parece que me encandilé, es porque quizás el hueco del otro sistema, el otro sistema dijo, mi hueco se llena con lo que tienen allá. Claro. ¿Y cómo? Esto es muy loco porque, digamos, se produce ese enamoramiento, uno se encuentra y se va a vivir como pareja. Cuando aparecen las crisis, quizás, que uno tiene como pareja, quizás ahí es donde los sistemas dicen, bueno, ahora llega nuestra oportunidad a través de esta crisis de que podamos, ¿no?, darnos una mano mutuamente. Es muy loco lo que digo, pero es muy misterioso y, digamos, y también explica esto, ¿no? Aparte, en relación a lo que vos decís, o sea, uno no se enamora
de quien quiere, se enamora de quien puede. O sea, Sí, y aparte vuelvo a por decir... esto que vos decís, porque traemos una historia Sí, y te conviene mucho más Pepito, pero te gusta Juancito, ¿viste? Y no, y todo el mundo dice, pero Pepito, no, pero a mí me gusta Juancito, sí, y pero sí, tenés que ir a con Juancito, y sí. ¿viste? Y bueno, O sea, alguna función está cumpliendo. exactamente. Sí, o sea, ahí es como directo, me queda te esa hago una pregunta. preguntita Dale, así dale, que me mandó uno, dale. dice, bueno, hola, muy interesante lo que están relatando. Les pregunto, ¿puede o podría suceder que que en un espacio y tiempo determinado podríamos estar interactuando en nuestros antepasados? Espera que se me apagó el celular. Y nosotros en el mismo instante. Muchas gracias, Virginia. Bueno, mira, hace poco yo leí un libro sobre un chamán que él relaciona chamanismo con constelaciones familiares, ¿no? Y cuando quizás alguien que está escuchando Ay, yo tengo un conocido que está haciendo hizo curso algún en ritual chamanismo. chamánico, tomó ayahuasca o se ha interesado por... A mí me interesó mucho desde hace muchísimos años todo lo que son los chamanes de México, entonces como que Don Juan y Castaneda y todo ese conocimiento como que me es muy afín. Y entonces, ¿para qué traigo esto? Este chamán, ¿no? Es una persona que se dedica a las... Por eso vuelvo a decir, hace este cruce. Él dice que encuentra los paralelos. Entonces, él habla que tanto el chamanismo como un momento que es una constelación, se produce, uno podría decir, este momento donde se ingresa a un espacio sin tiempo, donde se convoca para la sanación, así lo hacen los chamanes, ¿no? Quizás a los ancestros, de una manera similar o distinta, pero eso tiene mucho en común con la constelación. Entonces, diría, desde un plano, o sea, yo no puedo afirmar, pero quizás en un plano profundo uno podría decir que sí. Vos me lees otra vez porque Sí. a lo mejor... Sí, no, yo coincido con vos porque considero de que cuando uno revive, yo te lo digo desde el punto de vista psicológico, cuando Sí. una persona, no sé, revive, recuerda una situación que le ha provocado mucho dolor, Sí. sea traumática o no, lo que sea, cuando te la cuenta en sesión, donde se produce la transferencia entre terapeuta y Sí. paciente, Sí, la está sintiendo como si la estuviera viviendo. Por eso llora moco entendido como si tuviera 5 años. bueno, Entonces a esto voy que uno vuelve a otra dimensión, o sea. bueno, sí, en te lo las vuelvo a leer. constelaciones, sí, a ver. Dice, les pregunto, ¿puede o podría suceder que en un espacio y tiempo determinado podríamos estar interactuando nuestros antepasados y nosotros en el mismo Sí, instante? eso sí, eso te ¿no? lo digo, sí. Ahora que lo entendí bien. Sí, porque Pero leí mal yo. de algo... No, yo porque respondí muy rápido. Digamos que un poco es el cuerpo de las constelaciones. Digamos, ¿qué vamos a ver? Si en una constelación, como decía, como pasa en un ritual chamánico, uno abre un espacio, uno ingresa a un espacio donde yo dialogo con mi bisabuelo, ¿no? O con mi abuelo, que está tan vivo como yo, uno podría decir, desde un plano más psicológico, simbólico, si uno quiere decir, bueno, uno dice, son aspectos que están en mí. El chamanismo diría, no, son ellos que están ahí. Claro. Pero en el fondo es más o menos lo mismo. Es lo mismo, ¿no? y en una sesión de psicología, si es de psicoanálisis o si está reviviendo, o sea, está, diríamos, sintiéndolo como si lo estuviera viviendo ahora. Claro, o sea, claro, tal cual. De la forma que se diga es lo mismo. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que, ojo, yo tengo un poco una Yo parte acá tengo mía después como... una pregunta que Dale. tiene relación con esto que estamos hablando. Me de tira la a gente. verlo así, que sería desde una mirada más amplia, como chamánica, sería, esto hasta se puede ver como algo muy lindo, ¿no? Que uno, al hacer un trabajo de constelaciones y encontrar un lugar saludable para su propia alma sobre un tema, los implicados, que quizás ya están muertos sobre ese tema, desde este lugar amplio, desde este lugar chamánico, también encuentran la paz. Esto no es menor, porque uno puede decir, no importa, vamos a dejar, si uno dice no quiere ver eso, me quedo con el plano simbólico y encuentro mi fuerza para mí. Pero en un plano más grande, ¿no? Porque, a ver, estos temas también... Sí, pero las personas desde la espiritualidad, una persona que eso tiene te iba a fe en la decir, religión, eso te iba a decir. sí lo piensa así. Claro, eso te iba a decir O sea, digamos, qué pregunta nos traen estos temas enseguida. Es, bueno, ¿qué percepción tengo yo de lo trascendente o no? Si yo soy una persona que creo que la vida comenzó cuando fui gestado y termina cuando me muera, y que la ciencia es la reina de la humanidad,
probablemente no tenga mucho sentido todo esto y sea casi como un delirio, ¿no? Porque la ciencia es la nueva religión, ¿viste? Muchas veces entonces genera como fanatismos así. Si yo tengo una creencia en un plano más grande, por lo menos así también lo siento yo, ¿no? De algo que me trasciende, que quizás estaba de antes que yo naciera y que va a estar después y que le puedo llamar mi alma y que es ese aspecto mío que vino a hacer esta experiencia de estar vivo, entonces desde esa mirada más grande yo digo, wow, yo encuentro la paz en mi alma y los que estuvieron antes también encuentran la paz. Claro. Visto así, es hermoso, ¿no? Obviamente, siempre dentro de lo que el trabajo permite, ¿no? Vuelvo a decir, siempre es una cosa con mucho respeto, con mucho cuidado. Es uno, bueno, se entrena, digamos, también para ayudar saludablemente. Y como diría Hellinger también, ¿no? Porque nunca con violencia, me refiero a no, violencia no, cuando forzar a veces, nada. Exacto, Jamás, a veces, jamás. qué sé yo, una interpretación fuera de lugar es violenta, o sea... No, ¿sabés cuántas constelaciones son geniales? A ver, hay muchos trabajos donde a lo mejor se produce, supongamos que hay algo que se puede llamar un movimiento interrumpido, que a lo mejor en psicología tiene un nombre como una cosa traumática, alguien que quedó congelado, que no se pudo acercar a mamá, papá, que no tomó esa fuerza, supongamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto trabajo hay que a lo mejor una mujer, digamos, su representante, o a veces también yo puedo hacer ingresar a la persona al propio trabajo, termina abrazada de la representante de su mamá, como tomando una energía que a lo mejor cuando fue niña no pudo. Claro. Como si mamara en ese momento se colmara de esa energía materna, ¿no? Con lo vital que es, con lo indispensable que es para un hijo, para una hija, poder tomarlo de mamá, ¿no? Para la vida misma, porque eso se asocia con la fuerza para todo. Entonces, una puede terminar así, uno dice, maravilloso, pero otra constelación puede ser que el máximo movimiento, o sea, que la persona simplemente pueda mirar de lejos a mamá y le dice, por ahora, a esta distancia está bien. Claro. Y uno dice, perfecto. Pero ya eso es un paso enorme. Pero por supuesto. Perfecto. O sea, Entonces por eso digo, no se fuerza. Es empezar, sí. Que se lo llevo a la psicología, como resignificar lo que a uno le sucedió. Tratar de tomar lo bueno de eso, para no quedar anclado, porque mi mamá, y toda la vida renegando y puteando contra la madre porque hizo otra cosa. Bueno, tomar lo bueno de eso, reconstruir vos en tu propia vida, más allá del otro. Y eso hace que uno se cuente otra historia de lo que le pasó, no inventando, pero que uno pueda entender, ya te hace que vos te sanes, entre comillas. Sí, yo creo que empieza a ser por eso verdadero. está bueno esto que vos decís, bueno, por ahora hasta acá, pero bueno, ya empezaste a armarlo. Pero aparte, vos pensás que todos esos dos actos lo que implican es personas que toman decisiones. ¿Quiénes toman decisiones? Los adultos. Entonces, eso comienza nuestro caminito. El niño por ahí no puede tomar adultos. La decisión. Exactamente. El niño está pasivo ahí. Claro. Entonces, eso que no pudiste reclamar de niño, che, mamá, ¿por qué no me das bola, por ejemplo, para ser figurativo? De adulto ya lo podés hacer. Entonces, es una forma de... Y esto, ¿no? Porque pues yo creo que, mira, hay una... O me imagino ante situaciones de abuso que deben aparecer miles en constelaciones. Sí, eso yo creo que a lo mejor uno, como todo es tan tabú, como todo está tan metido debajo de la alfombra. Sí, y creemos que no, pero sí, ¿viste? Yo te voy a decir, todos los sistemas tienen secretos. Pues. Todos los sistemas tienen secretos que son, para quien los lleva, son los más vergonzantes de los vergonzantes del mundo mundial, que en ese momento si se revelaran parecería que se prendería fuego el mundo. Sí. Muchos, esos secretos pueden ser abuso, incesto, claro. ¿no? Otros serán de otro tipo, muertos en el placar, situaciones de mucho dolor. Entonces, dicho esto, quien esté cargando, quien sienta que su sistema hay eso, por lo menos que empiece a sentir que eso forma parte de algo que sin dudas tiene mucho que ver con la condición humana y quizás con cómo la sociedad se fue armando y con cómo hay temas de los cuales no se habla, ¿no? Entonces, esto, luego, eso, se transforma en los distintos síntomas que uno lleva, ¿no? Por supuesto. Porque muchas veces uno quizás, el incesto, algo tan misterioso, Hellinger lo trabajó mucho, ¿no? Que de alguna manera es como una energía que si está en el sistema y no se le termina de dar lugar, es como si uno dijera, nadie en la familia a lo mejor, todos, como nadie comete ningún acto
incestuoso, pero quizás alguien de afuera viene y comete un acto quizás violento con alguien, porque es como una energía que está pidiendo lugar, digamos, y como uno en general no le da lugar a esas energías de una manera consciente, saludable, es como si se resolvieran de manera negativa o continua, ¿no? Es como si fuera el juego de la mancha, ¿no? Un juego doloroso que dice, bueno, lo llevo yo, lo llevas vos, lo tiene que llevar otro. Muchas veces uno no, por eso hay que ser muy humilde con esto, uno no, hay temas que a lo mejor son muy grandes, ¿no? No nos olvidemos que 2 generaciones atrás, muchas de nosotros vienen de Europa, de la guerra, Sí. de los dolores, de la muerte, ¿no? Entonces, a veces hay mucho... Y ya que tocas este tema, Sí. ¿qué va a pasar después de esta pandemia también, ¿no? Los coletazos que van a quedar. Y sí, es todo un tema, ¿No? sí. Eso... Va a ser una cosa así tipo posguerra, o sea, sí, esa es como la yo sensación tengo un nene que uno chiquito y tiene, pienso, sí. los chicos Sí. de esta edad, los chicos Sí. de esa edad, un poquito más grande y todo, dentro de 40 años, 30 años, ¿cómo van a contar esto, no? Como aquellos que... Sí, yo no sé si... Porque bueno, uno... digamos, ¿Cómo se va a inscribir no esto quiero hablar en- de manera... Vamos a hablar de manera positiva, ¿no? Sí, sí. Pero la No, 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 sensación yo lo es digo que... en el, La sensación es que se producen cambios que son dramáticos y que llegan para quedarse. Y que, por ejemplo... yo creo que ya no podemos ni siquiera definir de acá a 20 años las formas de la sociedad. Porque si pensamos lo virtual que se volvió todo Sí, y que no va frenando, no, no llega para luego irse. no, y el que tenía un poquito de verdaderamente, resistencia accede claro, y cuando claro. accede dice, Entonces, ¿pero qué es esto? Y no bueno, puedo definir qué va a pasar, porque yo mismo me formé hace muchos años, ¿no? Jugando en la vereda, claro, yo también. leyendo libros. Y siempre me digo, bueno, porque tengo Es la que- suerte de que leo, me gusta y leí, pero hoy Internet, YouTube, las redes, son una competencia tremenda para el cerebro. O sea, es Exactamente. como si antes existía el azúcar que era el televisor, ahora llegó la cocaína, mirá, nunca se me ocurrió esto, pero de Sí. extremo, que son las redes. Entonces es así de extrema. Sí, sí, es así, sí. Vos, literal, o sea, me junto con gente grande, chica, y si hay más de 5 o 6, es muy probable que 3 estén con el teléfono mientras están charlando. Sí. Que estemos, yo ahora mismo estoy Sí. transmitiendo porque tengo que transmitir, porque vivo sí. a través de esto, ¿no? Entonces, wow. No voy a decir ni qué bueno ni qué malo, aunque No, bueno, pero pero sin el ir más cuerpo lejos, empieza a estar de sí. costado y la mente empieza a estar en primer plano, Sí. y mente y mente, y dulce y dulce, Y la ¿no? gente, Cocaína o sea, y cocaína. Cocaína y cocaína. La No es joda. gente, yo siempre digo, vos ves a veces a alguien que te pone en estado el café con la medialuna que se está comiendo. Digo yo, Y bueno. en vez de disfrutarlo, no te tiene, parece que si no lo ve otro no existe. Sí. O sea, la mirada del otro, como está en esto de las redes. Sí. Todo Bueno, pero el por eso tiempo. digo, es La muy difícil, exposición. no nos podemos correr porque ya nos Nosotros somos atravesó. raros, viste, que no nos quisimos sacar fotos ni nada. No, es verdad, es verdad. Y que yo no Claro. puedo hacer andar en Instagram hasta ahora. Claro. Pero bueno, no se puede negar esto. Entonces, verdaderamente yo, sinceramente, no puedo planear a futuro, porque si lo tengo que hacer es muy sombrío de mi parte, porque creo que es cada vez más desconectado del cuerpo, pero ojalá me equivoque y continúen los trabajos, porque de hecho, yo no voy a negar, trabajo online con las personas y las personas sienten del otro lado. Claro, Así que sí, bueno, sí. sintamos, Igual- pensemos que hay algo muy genial Igual yo que creo nos espera a la vuelta de la esquina. que la necesidad de contacto con otro ser humano es tan constitutiva que eso no puede desaparecer nunca. O sea, no creo que dejemos de contactar. Y bueno, pero vos fíjate de qué pero- estamos hablando todo el tiempo. De que por cultura dejamos de sentir y nos quedamos arrinconados en la mente. Y ahora este miedo ha hecho que la gente no, sí, ahora estamos bajo el digamos, miedo, se sí. militarizó a favor de algo, ¿no? Pero en Sí. general siempre es el miedo. Entonces, claro, ¿de qué hablo cuando hablo de miedo? Algo que toca esencialmente una fibra mía en la cual yo no puedo no creer. Entonces yo no me voy a poner en contra de nadie, porque todo está perfecto, porque uno siente lo que puede, como dijiste vos, uno se enamora de quien puede. Entonces, ¿qué me voy a poner yo a juzgar? Si cuando a mí me tocan mis miedos, yo lo único que quiero es que se me vayan porque yo no los puedo manejar. Entonces, no, con solo observarme a mí mismo, entonces el miedo es tremendo, ¿no? Porque vibra muy bajo, muy bajo.
Y es muy difícil, digamos, a ver, todos yo creo que nos rascan la piel, tenemos miedo y también tenemos amor, pero a veces somos ganado, y somos ganado en todo sentido, que ganado de ganar y somos ganado de la sociedad, digamos, y entonces parece que no podemos sacar verdaderamente el amor, la libertad, ¿no? Me viene ahora a la mente, hay un ya murió, ¿no? Pero un psiquiatra de Estados Unidos, se llamó David Hawking. Él escribió un libro genial para mí, genial, y pueden encontrar quizás algo en Google, si buscan, en YouTube. Se llama El poder contra la fuerza. Entonces, vos me das un minuto, que lo tengo que hacer muy resumidamente, pero digamos que él era un médico psiquiatra que a la vez tenía como un don de sanador. Es como si uno dijera casi un psiquiatra Padre Ignacio, ¿no? Claro. Y una persona que era un súper profesional, pero él sanaba a las personas porque se daba cuenta que conectaba con el alma de la persona. Entonces llegaban a él personas que a lo mejor hacía años literal que estaban atados a una silla, así como psicóticos, y él le hablaba de alma a alma y la persona en el mismo acto se ponía de pie, ¿no? Y se ponía a hablar con él, una cosa muy misteriosa. Él, en el hospital que atendía, tuvieron que hacer todo un ala, un edificio nuevo solo para sus pacientes. Entonces, bueno, digo esto como introducción de qué tipo de persona hablamos, porque era muy científico y muy espiritual. Y una persona que se sintió que debía retirarse, se puso a hacer un estudio que le llevó muchos años, trabajaron millones de personas a través del testeo muscular, y él llegó a, digamos, valorar lo que son las emociones humanas. Entonces, en una escala de 0, podemos ir a 1000, él valoró las emociones, pero no es que las que vibran en 20 son 50 veces menores que las que vibran en 1000, sino que es como exponencial, ¿no? Es como que los saltos son como cuánticos, podríamos decir. Claro. Le puso este valor para que se entienda. Entonces, él dice esto, y esto es lo interesante para mí para tener en cuenta, que él dice que hay emociones que tienen que ver con la fuerza y emociones que tienen que ver con el poder. Entonces, en las constelaciones, cuando hablamos de fuerza, hablamos como de algo bueno, que tiene que ver con tomar la fuerza de los ancestros. Acá, él habla de fuerza, por eso lo redefino por este ratito, él habla de fuerza como todo lo que tiene que ver con el ego. Ajá. Y él habla de poder con todo lo que ya tendría que ver con el alma, con lo trascendente. Entonces, nosotros tenemos que sentir todas las emociones porque somos humanos, pero tenemos que darnos cuenta y a veces pensar en qué emociones vibramos la mayor parte del tiempo. Porque las emociones que vibran, él, digamos, en esta escala de 0 a 1000, hace una partición en 200. Todo lo que vibra por debajo de 200 es de la fuerza, todo lo que vibra por arriba de 200 es del poder. Entonces, dicho en palabras simples, lo que vibra por debajo de 200, si uno se sostiene todo el tiempo en ese lugar, te enferma, te gasta. Lo que vibra por arriba de 200 te sana, te da alegría en la vida. Entonces uno se empieza a dar cuenta enseguida y dice, bueno, si yo te pregunto a vos, ¿cuál es la emoción que más bajo vibra según este hombre? ¿Cuál te suena, digamos? Y el miedo. Bueno, el miedo es una de ellas. La vergüenza, para él, él dice que vibra en 20, porque encima hizo una tabla que habla de cuando uno vibra en ese lugar, el valor que tiene y la mirada que uno tiene de la vida y de Dios en ese caso. Entonces él dice que, por ejemplo, si uno está vibrando en vergüenza, que a todos nos ha pasado, porque a lo mejor cuántos niños que fueron abusados, su vida en el fondo es de vergüenza, claro. ¿no? Entonces, cuando uno vibra ahí tan bajo, es como si uno no pudiese nunca entrar en la vida, ¿no? Es como si uno estuviese yendo siempre, uno puede decir, hacia una energía de muerte, ¿no? De bajón. Sí. Y Dios es un ser que si existe, yo no lo conozco, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, lo digo muy rápidamente, pero tenemos la vergüenza, la culpa, ahí nomás. ¿Quién no ha sentido culpa? ¿No? Como siempre digo, cuando estamos en culpa, buscamos castigo, ¿no? La culpa vibra en 30. Si tenemos una imagen de Dios, que cuando digo Dios, quien crea en la vida, diga la vida misma, si uno está vibrando en culpa, la visión que tiene de la vida es que si me agarra, me castiga. Claro. ¿No? Sí. Si me ve, me castiga. Entonces más bien no hago nada, digamos. Luego viene la apatía, que es cuando uno ya perdió todo el interés por la vida, ¿no? Luego creo que viene el miedo, ¿no? Viene el deseo, muy interesante, porque dice, ¿cómo el deseo va a vibrar por debajo de 200? Pero justamente el deseo tiene que ver con eso que a lo mejor uno
no puede concretar, entonces sigue como una zanahoria, ¿no? No sé si en qué orden está, pero arriba del Yo el deseo. deseo lo pondría como lo más alto que Ah, no, vibra. no. Porque Arriba para mí es del el motor deseo, de la vida, el deseo. arriba del deseo está la ira. Pues, ¿cómo la ira va a estar arriba del deseo? Vos tenés que ver la tabla y seguro tiene una lógica No, obvio, impresionante. debe tener una lógica. ¿Por qué dice él? Porque y hay dice que ver qué significa para él cada concepto, ¿no? Claro, Porque estamos no, hablando de pero conceptos son muy distintos. claros. La ira, pues sí, ¿cómo, digamos, va a estar arriba del deseo? Porque él dice que a veces hace falta la fuerza de la ira para mover de la apatía, no del deseo. La apatía es cuando ya ni siquiera querés comer, Sí, ¿no? sí. Y por ejemplo, el último de las vibraciones más bajas, de las que están más arriba, es el orgullo. Y es lógico, porque uno dice, no es lo mismo sentir orgullo que sentir vergüenza, Sí, sí. ¿no? Pero si uno lo piensa, el orgullo está muy asociado en que yo le gané al otro, ¿no? Entonces, Sí. es obvio que es una energía que es del ego, que más tarde o más temprano, si yo tengo mucho orgullo hoy, mañana, probablemente, cuando me toque caer, voy a haber padecido ese orgullo, como el bajón del azúcar, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Entonces, las que ya empiezan a estar más arriba son el coraje, es como que está ahí en la mitad, en 200, es cuando uno dice, bueno, che, podría hacer algo, quizás, capaz que la vida no es tan negativa conmigo, y ahí empezás hacia arriba, ¿no? Obviamente pues tenés el amor, la paz, la alegría, cuando no juzgás, ¿no? Cuando hay no recuerdo el término, pero tiene que ver con vibrar en una mente saludable, cuando tenés un científico que verdaderamente conecta con el lado saludable de la ciencia y descubre algo Claro. que le hace bien al otro, ¿no? O cuando uno puede hacer una cosa intelectual saludable. Traigo todo esto ¿para qué? ¿Para qué dice? Para esto, que creo que es muy interesante que nos demos cuenta que a las emociones le tenemos que dar lugar en el cuerpo, pero si nos damos cuenta que a lo mejor hace años que no sentimos alegría de estar vivos, deberíamos preguntarnos, ¿podría hacer algo? Claro. Porque si no, ¿viste cuando se habla de lo alcalino y lo ácido? Sí, Es como si viviésemos siempre en acidez claro. y no descubrimos que también hay un sol para Vos sabés nosotros, que ¿no? yo a veces siempre pienso que trato de hacerlo con mi hijo que es chiquito, desde chiquito, a enseñarle a ponerle nombre a las emociones. Ah, mira qué bueno. Porque los chicos, uno de grande se empieza a dar cuenta, porque está enojado, ¿y por qué estás enojado? Y capaz que no es que estás enojado, que estás frustrado, que estás decepcionado, que te sentís traicionado, o sea, tantas cosas pueden ser. Entonces cuando a veces los chicos que expresan, son tan expresivos, viste, decir, bueno, esto es esto, viste, ya es distinto ponerle nombre. Sí. Porque uno por lo menos identifica lo que está sintiendo. Sí, tal cual. ¿No? Tal cual. Bueno, vamos a un corte porque nos van a matar acá. Ah, sí, tenemos que ir. Sí, Bueno, sí. genial, ya volvemos. Bueno, Dani, justo en el corte nos hemos puesto a hablar del tema del registro de las emociones en el cuerpo. Sí, tal cual. Y todo esto. Acá tengo una pregunta, bueno, tengo un montón de preguntas, pero te voy a hacer esta que tiene que ver con algo que estuvimos hablando hace un rato. ¿Qué me dicen? La persona que ha sido mi representante en una constelación familiar, ¿se puede quedar con mi situación de vida o problema no resuelto? No, digamos, es un espacio que se abre y se cierra, y uno, de alguna manera, es una ayuda que da, y lo que, digamos, lo que sucede en la constelación queda en la constelación. No hay, y te digo que he estado en muchos trabajos, no hay, nunca escuché nada de eso. No es que no se haga la pregunta, porque a veces Claro. con trabajos como este, imagínate, yo hablo de espacio del alma, hablamos que de los muertos, de los que estuvieron, hay gente que tiene muchas fantasías, y Sí, bueno, no, pero claro. entonces que convocan a alguien. No, verdaderamente hay que pensarlo al revés, como un trabajo que uno podría decir, hablamos de amor, ¿no? Sí, y más bien liberador. Ni hablar. Que quedarte como cargado de una cuestión energética. No, eso no. Por eso, si yo, toda mi experiencia de cada vez que yo participé siendo representante y todos los trabajos que he estado, uno inclusive sale fortalecido, y hay algo que no es menor, que es, si hay gente que todavía hace trabajos grupales, ¿no? Si uno va a un taller grupal y lo invitan a participar, supongamos que me dicen, vos podés hacer de mi papá, o de mi hijo, o de tal cosa, uno cuando está ahí, dice, y se da cuenta que el rol que le está tocando, algo tenía para uno.
Obviamente, O sea que no es casual, ahí, sí. en esto que hablamos, de todo, nada de lo que nos sucede es casualidad, Claro, uno sí. se da cuenta que inclusive no es que uno no se queda con nada, no solo eso, sino que uno toma para uno de todo el trabajo. Claro. Y lo misterioso es que, porque vos pensás que si a lo mejor hay 20 personas, no pueden constelar todas en un taller que a lo mejor dura 4 horas, a lo mejor se hacen 4 trabajos, 5 con suerte. Entonces, luego, todos cuando están dando como digamos, un comentario final, en general dicen, porque me llevo tanto, me resonó tal cosa, Claro. o sea que siempre uno puede tomar para uno, ¿no? Así que... Es que el rol que te toque hacer que te elige el otro, en algo te va a resonar. Sí, por No, supuesto que uno puede o decir sea, que no, si uno le da como sí, wiki, sí, pero en obviamente general no puede decir que no. no pasa. O tal vez si te resuena demasiado, le esquivás y decís, no, puede ser, la verdad que puede ser, prefiero que, puede ser. qué sé yo. Te sigo leyendo preguntas. Sí, pará, y te digo, por ejemplo, y dicho esto, si uno trabaja individual, por ejemplo, como yo trabajo online, trabajo con representantes, ¿no? Pero si trabajo en mi espacio, suelo trabajar con plantillas donde la persona, lo hago con papeles, Sí. yo marco en hojas A4 como unas puntitas hacia donde apuntaría esa hoja, sin que la persona sepa, escribo detrás el nombre de a quién representa esa hoja, se la doy a la persona, así cuando una vez que hemos hecho el trabajo de estar conectado con el sentir, las distribuye en el espacio físico y luego separa sobre esas hojas, sobre cada una, y va sintiendo qué siente en cada lugar. Ah. Una vez que sintió, vemos a quién representa. Ah. Y ahí, ¿para qué? Para que no elija de la mente, porque como Sino uno, desde el sentir. cuando uno hace una constelación grupal, uno charla menos con la persona. Entonces, a lo mejor hay algo más de lo profundo que se muestra. En el individual también sucede, pero uno charla mucho antes, porque la gente en general, como uno está solo, viene con muchas ganas de hablar, Sí. y está más dispuesto a abrir. Entonces, para que no sea desde la mente que se haga ese acomodamiento, yo lo hago así y ahí empezamos a trabajar. Pero ¿para qué sirvió? Que ya la persona registró en el cuerpo que a lo mejor se paró del lugar que representa a su papá, a su mamá, a sí mismo, a su síntoma, empezó a sentir en el cuerpo dónde se sentía débil, dónde se sentía fuerte, hacia dónde miraba, ¿no? Entonces, esto también es como si uno por un momentito se pusiera, como decimos desde la empatía, en el lugar del otro. En los zapatos, En los zapatos del otro, sí. literalmente. Claro. A ver qué se siente estar. Exactamente, exactamente. Eso muy interesante. Sí, muy, muy interesante. Bueno, dice, espérate, a ver, miles de preguntas. Dice, tengo una empresa familiar. Hace unos años, charlando con un psicólogo sistémico, me aconsejó constelar con todos los integrantes de la empresa. ¿Qué opina Daniel, el terapeuta? No, mirá, yo te puedo decir que yo no soy especialista en empresas, pero en la formación he tomado módulos y sí, cada vez que ha venido a Rosario, que yo he podido, hay un especialista de Buenos Aires, que yo te aseguro que estar en constelaciones grupales de empresas, no podés creer lo que sucede ahí. Porque las empresas, como todo sistema, tienen sus secretos, sus deudas. Claro. Miren, esto se lo digo a la persona que consulta, porque siempre me quedó resonando lo que este hombre dijo, ¿no? Cuando dando el módulo, no para la gente que tomaba la clase, sino para los que nos formábamos. Dice, cuando yo llego a una empresa, pensemos en alguien que trabaja con grandes empresas, ¿no? Porque uno cree que estas cuestiones las grandes empresas no las tienen en cuenta, pero yo les aseguro que sí. Sí, las grandes empresas sí. Las grandes empresas por algo son exitosas también. Empresas, exactamente. Sí, entonces él dice, mucho. Cuando yo llego a una empresa, lo primero que observo es cuáles son las deudas de la empresa. Y cuando habla de deuda en todos los planos. Claro. ¿No? Porque a la larga, dice él, cuando una empresa de alguna manera o se abusa de los empleados o no te paga lo que corresponde, o bla, 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 empieza todo eso a ser como deudas pendientes. Es como en la familia. Están, a lo mejor, si vos tenés un tío o una tía, que a lo mejor porque hace 2 generaciones atrás quedó embarazada de el vecino, que tenía 15 años y eso hubo que ocultarlo, y la pobre tía vivió una vida de miércoles toda su vida, y luego, no sabes por qué, una sobrina 2 generaciones después no puede encontrar pareja, por decirlo brutamente, la empresa también empieza a tener
eso de que guarda bajo la alfombra por un lado, pero le termina saliendo por el otro, ¿no? Entonces, es realmente sorprendente ver cómo trabaja una constelación de una empresa. Por ejemplo, se puede poner como representante no tanto al dueño de la empresa, a los empleados como a los clientes. Y vos te sorprendés cómo cuando la empresa no está bien, los clientes miran para otro lado como diciendo, a mí no me interesa para nada entrar acá, no me interesa lo que ustedes ofrecen, ¿no? Y cómo cuando se produce una armonía entre el producto, quizás Sí. los empleados, los dueños, o los dueños entre sí, porque puede pasar, recuerdo un caso que yo participé en una constelación que era una típica empresa familiar, donde una hermana había quedado haciéndose cargo de la empresa y un hermano que vivía en otro lado, ella decía, no, porque mi hermano dice que él no quiere nada, y tal cosa, y mi marido trabaja en la empresa, pero ahí en realidad es como que se habían confundido todos los roles, ¿no? Se llevaban los roles familiares adentro de la empresa. Entonces la empresa no terminaba como de funcionar bien, ¿no? Y me recuerdo los que representaban a los clientes, cómo no tenían interés verdaderamente, hasta el momento donde se pudo producir un encuentro armónico, podríamos decir, un reposicionamiento, y bueno, ahí se empezó como a mirar de otra forma, diciendo, bueno, acá hay algo que me interesa. Pero digo, hasta esto, uno puede ver en una constelación, ¿no? Yo no estoy especializado en eso, no hago eso, pero no dejé de maravillarme cuando lo vi. Cuando lo viste, Y vuelvo a decir, hablamos de sistemas familiares y la primera palabra es sistema. Entonces, uno podría decir que todo lo sistémico está vivo y si uno se dispone a observar, ¿no? Lo puede observar así, de una manera con representantes. Perfecto. Sí. Dice, bueno, experimenté esta terapia y me gustó y sirvió muchísimo. Llegué a ella porque me derivó mi médico oncológico, un genio y muy mente abierta. Hágalo, vale la pena. Bueno, ese era un comentario. Después tenemos otra que dice, tengo un problema para generar dinero, por más que he tenido posibilidad y soy trabajador y responsable, ¿me podría ayudar a constelar este problema? Sí, a ver, yo vuelvo a decir, siempre pongo la palabra quizás y todo esto porque uno habla muy rápidamente de los sistemas, ¿no? Porque tenemos que hablar, porque como decíamos antes, todos los sistemas tienen sus secretos, pero a veces las historias son muy complejas y a lo mejor hay más de una variable, ¿no es cierto? Yo no he visto, lo digo con humildad, pero con sinceridad, en todos los trabajos que he hecho, siempre las personas se llevan algo, un recurso para el tema que quieren trabajar, ¿no? Pero no quiere decir que uno enseguida a lo mejor encuentre una respuesta. Y esto que quiero decir para mí es clave. Lo comentaba la otra vez también en otra charla que tuve, y es algo que he observado mucho, a lo mejor vos como psicóloga también lo puedas comprender o puedas ver el paralelo en las técnicas que vos conocés, ¿no? Pero es que en general uno se da cuenta que el síntoma que uno tiene, llámese, no consigo pareja, no tengo dinero, tengo esta enfermedad crónica, cuando uno lo observa a la luz de las constelaciones, en la gran mayoría de los casos, por no decir prácticamente en todos, uno ve que el síntoma estaba jugando algo a favor de la vida. Lo hacía a su forma, pero intentaba cuidarnos de algo, intentaba resolver algo. Ah, claro, porque en psicología se dice que el síntoma tiene una satisfacción secundaria. De Claro. esto que me quejo tiene una satisfacción secundaria, Claro, que es la que hay que resolver. Eso ni hablar, porque si vos, digamos, te volviste, digamos, es como tu síntoma hace que te mantengan, bueno, pues sí, esa sería la parte secundaria. No, acá es como, digamos así, digamos, desde un plano inocente, vuelvo sobre los ejemplos, ¿no? Y vamos a decirlo, supongamos que hablamos de dinero. Sí. Y siempre son ejemplos burdos Sí, y que sí, los sistemas son más complejos. Sí. Pero si yo tengo problemas de dinero y resulta que 2 generaciones atrás mío, mi abuelo hizo dinero jodiendo a mucha gente, Claro. ¿no? Como que el dinero produjo mucho dolor, el dinero que a lo mejor yo vivo, primero a lo mejor no lo puedo vivir bien, ¿no? Porque hay mucha gente con dinero que tiene muchos problemas con el dinero, de familias que a lo mejor
2 generaciones atrás ya no se sabe cómo se consiguió ese dinero. Luego uno después se pregunta cómo, teniéndolo todo, ¿no? Uno tiene vidas tan miserables. Claro. Entonces, porque muchos están para pagar, ¿no? Es re delirante esto, es como si nos hacemos cargo de las deudas de los otros. Sí. Entonces, supongamos que el dinero no fue mal habido, pero que lo obtuvo mi abuelo o quien sea, y, vuelvo a decir, siempre es un ejemplo muy burdo, y le produjo mucho dolor y quizás se murió. Podría ser el mismo ejemplo con la pareja. Claro. Entonces, como si mi alma, supongamos que eso quedó como una energía que está sin ser visto, sin encontrar su lugar en el sistema, ¿no? Es como un dolor que a lo mejor fue tan grande porque fue una cosa muy de golpe, por lo que fuera, pero en estos planos que hablamos, donde estamos tan conectados con todos los que estuvieron antes, mi alma está mirando hacia ahí y está mirando ese dolor que tiene 2 generaciones. Entonces dice, el dinero es malo. Es para quilombo. El dinero igual muerte, el dinero igual dolor, el dinero igual... Claro. ¿No? Entonces, como yo decía antes, el alma tiene lo que hay final del tema que yo quiero. Yo, como siempre digo, hago como que yo deseo desde la mente, ¿no? Intento trabajar por el dinero, pero luego me pregunto por qué el dinero no viene a mí. Entonces se me da, o que si lo tengo lo pierdo, si lo tengo me lo roban, si lo tengo lo malgasto, si lo tengo quiebro. Pero entonces pensemos así, ese síntoma negativo es como si una parte mía me está cuidando y dice no, porque si tuviésemos dinero, Va a tener ya sabe que el dinero está igual mala fortuna o mala salud. Claro. Y ojo, el trabajo sería resignificar obvio, el significado del dinero. Por ¿no? supuesto, por supuesto. No, obvio. Pero pensémoslo así, ¿cuántas veces cada uno de nosotros que se ha propuesto algo y por lo cual trabajó mucho, sea en cualquiera de estos rubros que sea, uno lo tocó y sintió una culpa bárbara? Uno lo tocó y se enfermó. Y ahí uno se empieza a dar cuenta que son protecciones de uno. Como diciendo, no lo cumplas completamente, claro. Porque si lo cumplís, estamos en problema. Mirá, ¿cuánta gente va de vacaciones, paga un plan de un viaje de 15 de Europa y llega y está que tiene que ir al baño los 15 días? Sí. Es como que una parte uno dijo, para la mente lo logramos, para el alma hicimos lo que teníamos que hacer. Claro. No lo disfrutamos, porque si lo llegáramos a disfrutar, se pudre todo. Claro, bueno, en psicología, es más, hay un texto de Freud que se llama los que fracasan al triunfar, que son estos que cuando llegan a eso que quieren, o sea, no lo pueden, o sea, fracasan, es como si, no sé, llegan a un puesto de trabajo que querían y, bueno, no sé, tiene un accidente y se queda paralítico, por decirte. Cual, o sea, tal cual. Los que fracasan al triunfar, ¿por qué? Porque hay algo que, esto que vos estás diciendo, bueno, con otros nombres sucede lo mismo. Tal cual. O sea... Tal cual. Así que, digamos, para quien escuche también, un poco puede tener como un sentir más amplio sobre sus síntomas y decir, bueno, porque, a ver, una parte del trabajo podría ser... Por eso está bueno preguntarse. Que en algún momento cuando uno, digamos que yo me posiciono con mis síntomas, como un ejercicio, ¿no? Estoy yo y está mi síntoma. Y entonces lo puedo mirar y decirle, gracias. Ahora entiendo que me cuidaste. Es como si nosotros hubiéramos contratado a un Pato Vica, que ahora se hizo cargo de toda nuestra vida, entonces no nos permite hacer nada. Claro. ¿No? Sería, entonces gracias. él nos cuidaba, pero ya nos cuida demasiado, Claro. porque no nos permite hacer lo que queremos. Sería, gracias, me cuidaste, pero ahora déjame que yo decida lo que quiero hacer. Una frase podría ser, digamos, porque Hellinger dice que el alma entiende frases simples, ¿no? Entonces uno dijera, gracias, todo salió bien. Es como si lo logramos, ¿no? Yo a veces puedo sumar, decir, bueno, ahora ya, digamos, soy adulto, ahora podemos... Pero siempre ir sin ir al choque, siempre ir con amor, porque es re misterioso, porque si pensamos, porque viste que empezamos como a separar síntomas, lo que decíamos, como si fueran energías que tienen vida propia. Entonces, ¿qué diferencia hay si uno lo piensa, cuando uno lo puede comprender que estaba cumpliendo un rol y uno de alguna manera lo honra, le agradece, claro, entiende? lo reconoce. Entonces, eso mismo, claro que de alguna manera también se relaciona con vos de una manera distinta, ¿no? Así que eso es para tener en cuenta. Es como si uno dijera, bueno, a ver, ¿qué tengo yo de yo recuerdo que hice muchos años de terapia y mi psicólogo me decía, vos no tenés miedo, vos le tenés miedo al miedo. Me llevó muchos años entender eso. Pero pensemos en esto. Supongamos que soy una persona que tengo muchos miedos. Bueno, hoy, en un momento que estoy solo, digo a mi miedo, la verdad, me volvés loco porque cuando me ganás, pero reconozco que quizás me estás cuidando de algo. Te lo agradezco, todo salió bien, porque de hecho estoy vivo. Claro. Lo lograste.
todo salió bien. ¿Y quién dice que uno puede empezar a tener un diálogo distinto con ese síntoma? ¿No? Que si yo cada vez que voy a hacer tal cosa me da dolor de cabeza. Bueno, gracias por cuidarme, todo salió bien. No quiere decir que uno va a poder liberarse de eso de una, porque como decís vos, eso está cumpliendo muchos roles. Pero Un plan muy grande. A desglosar. Pero algo se hace más grande y poco a poco uno no sabe lo que puede pasar. Claro. Pero cuando uno lo empieza a desglosar y tratar de comprenderlo, es distinto. Sí, tal cual. Es como. Porque le podés dar otro significado a eso que antes tenía un significado que era inamovible. Sí, tal cual. Sí, que lo único que uno quiere es sacarse el síntoma de encima, ¿no? Porque obviamente no podemos negar que muchos son muy duros. A ver, yo siempre digo, y a veces cuando alguien viene a hacer una consulta, o sea, ¿por qué empecé a observar todo esto? ¿Por qué me doy cuenta el recurso que tengo? Porque en un momento a mí mis síntomas me habían hecho una vida chiquitita así. O sea, no podía dar ningún tipo de paso. Entonces decía, pará, nada, me merezco. Entonces, sin parar, acá algo hay. O sea, si no puedo dar un paso hacia una cosa, o no lo puedo dar hacia otra, no puedo... Es como, viste, cuando dicen, no, me tocaban acá, me dolía, me tocaban acá, me dolía, me tocaba acá, me dolía, ¿qué era? El dedo. Bueno, entonces uno tiene que empezar a dar cuenta que, a ver, a veces uno tiene una vida más o menos que la va llevando, entonces tiene un síntoma que, bueno, uno lo maneja como puede, ¿no? Es como una piedra en el zapato. Pero hay personas que tienen síntomas que literalmente es como decir, tengo ataque de pánico para todo. Decir, bueno, a ver, algo tenemos que poder hacer, porque si no, ya no tengo más vida, ¿no? Entonces, ahí creo que, digamos, yo siempre digo, es la fuerza, cuando uno está muy agarrado por el síntoma, que usamos a favor para el trabajo. Porque si uno va a hacer una constelación, un trabajo de este tipo, desde la mente, muy probablemente uno dice, bueno, sí, qué sé yo, pero cuando uno va, que hay algo que le está quemando, el fuego en la sangre, uno ahí se vuelve más humilde, más receptivo, ¿no? Entonces ahí verdaderamente se puede producir un trabajo. Yo prácticamente no he visto trabajo verdadero donde la persona no tenga un momento de verdadera incomodidad también. Es un instante, uno está para acompañar, tranquilo. Pero obvio no, siento como que, la verdad que acá, o siento que ahora me siento como tal cosa, la verdad que no, tranquilo, damos lugar, porque son esas emociones que están, aunque sea de una manera simple, intentando encontrar una forma de salir del cuerpo. Ser autorreferencial. Sí. Yo ahora cumplo 45 años este mes, ¿no? Una niña. Toda la vida tuve un problema físico desde que tengo uso de razón. Me estudiaron de chica, me dijeron, sí, te falta esto, Y ahora, con ciertas cuestiones que me han pasado en este último año, un poquito menos, y que las empiezo a ver, se me despierta algo con un diagnóstico que yo dije, ¿cómo pude haber esperado tanto tiempo? Algo tan simple, que me jodía la vida, diríamos, físicamente. Uh-huh. Y a partir de ciertas pérdidas y algunas cuestiones, y largar otras cuestiones familiares, obviamente, de la infancia, de todo esto, y vos decís, o sea, se me diagnostica una cosa y es totalmente correlativa con lo que yo estoy viviendo este último tiempo, ¿no? Y vos decís, ¿cuál era el beneficio? Lo primero me pregunté, ¿cuál era el beneficio secundario de esto? Porque lo hay. Bueno, estoy en ese y lo encuentro. Pero es la primera vez que voy a decir, recién siento que estoy como desprendiendo del nido familiar. Uh-huh. Mi familia, me refiero a mi familia de origen, mi mamá, mi papá. Y vos decís, atada por una cuestión física. O sea, que vos decís, ¿qué había detrás de esto? O sea... Y una cosa llevó a la otra y otra, pero bueno. Honramos. Y mirá que yo tengo, que por ahí te dicen, pero vos sos psicólogo, ¿qué tiene que ver? Soy ser humano también. No, por eso no. La gente es como que va al médico y le diga, vos porque sos médico no te va a enfermar, o sea, una cosa así. Yo lo que sí puedo decir que en mi vida... No se puede saltar por arriba de sus rodillas, señores. He logrado mucho a partir de todo el trabajo que he hecho, que no sería el mismo. Entonces eso sí lo puedo decir porque es algo muy, muy saludable. Ahora que siempre que tengo cosas, seguramente hasta el último instante que esté en este plano, pero que obvio, trabajar. Si toda la vida se trata de eso. O sea, uno todo el tiempo está evolucionando. Si no, probablemente ya me dedicaría a otra cosa. Claro. Uno es un buen maestro, lo que tiene que claro. aprender para uno, ¿no? Así que no, en ese sentido, pero bueno,
digamos, respecto de los padres, y lo que vos decías, me gustaría hacer una diferenciación, es esto, ¿no? De que, digamos, desde las constelaciones uno habla que es muy importante que uno pueda honrar a los padres, ¿no? Pero uno tiene que aprender a hacer como una diferencia. Porque, como decíamos antes, uno no puede forzar si tuvo una infancia que a lo mejor fue muy dura con los padres, porque no estuvieron, porque fueron duros, lo que fuera, ¿no? Entonces, poder poco a poco también diferenciar. Yo honro, de alguna manera, que ellos me dieron la vida. Honro eso, honro que fueron mis padres biológicos y que me dieron la vida y que gracias a ellos yo estoy vivo. Entonces, ahí puedo tomar como una fuerza. Pero no es que yo tengo que forzar a mi niño, si está herido, que tenga que ir a decir, ahora yo los amo incondicionalmente. Claro, Entonces, poder sería esto. Uno, a lo mejor yo tengo los mismos ojos que mi mamá. Entonces, por el hecho de que yo estoy enojado con mi mamá, no me saco los ojos. Entonces, es como poder, sin dejar de hacer el proceso de todo lo que el niño tiene que hacer, yo a la vez poder tomar toda la fuerza que mi sistema tiene para mí, ¿no? Poder encontrar ese punto medio. Entonces, porque Hellinger dice algo muy que me parece Lo muy... mío en particular tiene que ver en correrme de un lugar. Bueno, perfecto. No, o sea, que depende totalmente de mí. ¿Y quién te posicionó? ¿Te posicionaste Yo vos? me posicioné Claro. y me quedé tranquilita, muy cómoda. Claro. Tantos años. Y bueno, uno ve mucho esto, porque como siempre digo, como en ese plano profundo somos nenes buenos, muchas veces como nenes queremos salvar a nuestros padres. Entonces es un lugar que no nos corresponde, porque, digamos, eso es uno de los órdenes del amor directo, ¿no? La jerarquía. Nosotros como hijos no podemos salvar a nuestros padres. Y nuestros hijos no nos pueden y no deben intentar salvarnos a nosotros, ¿no? Porque como si la vida viniera, ¿no? Fluyendo del origen de los orígenes. La famosa frase esa que se escucha a veces, no, tenés que tener un hijo para no quedarte sola, ¿viste? Que se escuchaba Y eso bueno, antes, uno un horror. inconscientemente hará un montón de cosas que no puede manejar porque somos humanos. Pero cuando uno va tomando cierta conciencia, uno debería intentar decir, bueno, a ver, vamos a tratar de que mi hijo sea mi hijo y no ser ni su hermano ni su hijo, ¿no? Porque viste cuántas veces se ven estas cosas que personas que son padres de sus padres, porque saben lo que los padres tienen que hacer, y después hijos de sus hijos, digamos. A todos nos puede pasar, porque después nuestros hijos nos mandonean. Entonces encontrar el lugar que corresponde por verdadera salud, ¿no? Entonces decía esto, que Hellinger dice que uno se hace grande frente a la vida cuando se vuelve pequeño frente a los padres. Pero no quiere decir, por eso digo, uno puede encontrar esta diferencia. Hacerse pequeño es entender que mis padres estuvieron antes. Mis abuelos estuvieron antes, ¿no? En este río de la vida. Te entiendo Entonces, yo nunca voy a ser sus padres. Yo puedo haber nacido una generación después, encima con tanta tecnología, que sí, yo sé manejar el teléfono mejor que ellos y mi hijo mejor que yo. Pero eso no me hace más grande que ellos. Entonces yo puedo comenzar a ubicarme en mi lugar y que mis padres, si están vivos o lo que fuera, tienen el derecho a elegir lo que eligen, porque tienen el derecho, ¿no? Entonces, me empiezo a poner en mi lugar. Entonces, al ponerme en mi lugar, tomo más fuerza, digamos, para la vida. Claro que el punto ideal sería hermoso que uno, trabajando y trabajando y trabajando, uno llegue, si puede, si la vida se lo permite y su infancia se lo permite, encontrar un punto de amor con los padres, porque ahí uno encuentra una fuerza bárbara. Yo hablo por mí, que hice un gran trabajo, digamos, ¿no? Y que yo, claro, como todo varón idealizaba a mi mamá, que era la mejor del mundo, mi papá era un ogro, porque no lo había podido tomar. Porque esto es otra cosa clave. La madre tiene un rol preponderantísimo en toda la vida del hombre, y de la mujer. Te voy a decir una cosa, desde la psicología, el padre entra en el vínculo madre-hijo por lo que la madre dice del padre. Lo mismo en la constelación. O sea, lo tiene que introducir la madre. Lo mismo. Mira, en esta formación que decía que estoy entrando... A ver, no es lo mismo que yo diga, estoy con mi hijo, ¿no? Y llega el padre de mi hijo y yo diga, ay, qué bueno, llegó papá, ¿no? O que diga, ya llegó el pelotudo de tu papá. O sea, sí, bueno, inclusive lo que digas no importa, porque en realidad es todos los gestos que hace, que no, como yo te hijo, digo lo que digo como lenguaje. Sí, tal cual. Como lenguaje Sí, corporal, físico, o sea, el lenguaje. Llegó y hago una cara así, no digo nada, pero hago una cara, bueno. Tal cual. Es... Mira, como te decía, en este diplomado, Eduardo Greco dice... el lugar que tiene el padre para esa mujer, o sea, todo se le tal transmite. Cual. Tal cual eso, Greco dice, cuando el hijo, como hablamos antes, no empieza a separarse y a mirar a mamá, ¿no? Papá
en esta pareja saludable, digamos, tuvo que haber estado bancando energéticamente, conteniendo, dando lugar, digamos, cubriendo para que mamá se pueda dedicar a que el niño Exacto. se alimente. Entonces, dice él, cuando ese bebé empieza a hacer esa primera mirada hacia mamá, ¿no? En un momento va a ver que mamá a veces lo mira a él, pero a veces está mirando hacia otro lado. Claro. Y por la mirada de mamá encuentra a papá. Claro. Entonces, eso es como lo saludable. Mira, Hellinger directamente es bastante como... Eso es lo que psicológicamente abre camino a la individualidad, a lo que se geste como propio, porque el niño dice, ¿qué dice? Ah, a mi mamá además de mí le interesa esto. Claro. Otro. Puede ser el papá. Voy a competir con pero después tendrá que... Claro, no, pero es lo que habilita, lo que se dice frustración, lo que frustra al niño y lo habilita a no quedar pegoteado con la mamá y hacer una psicosis, por ejemplo. ¿Entendés? Bueno, a ver, donde no hay espacio, claro. donde no hay padre que interviene y que corte, dice, no, tu mamá es mi mujer. Tal cual. O sea, Tal cual. es como un corte necesario, o sea. Bueno, unido con esto, hablando de las adicciones, Hellinger siempre dice que las adicciones, digamos, hay mucho, no vamos a hablar de que las cosas son así, pero como posibilidad, desde las constelaciones, como una recomendación que él da es, una persona que es adicta, mándala a vivir con el padre. Es como que se no hubiera podido tomar a papá, ¿no? Como si a lo mejor en algunas posibilidades, porque vuelvo a decir, acá vamos a hablar siempre de quizá, para que nadie se sienta muy afectado, pero en las cuestiones adictivas puede ser que mamá nunca habilitó a papá. Es como si le hubiera dicho al hijo, nada de lo que papá tiene sirve, lo mío vale, lo de papá no es valioso. Entonces hay como una necesidad de un alimento que no se pudo cubrir, que es el paterno, entonces como si eso se suple de una manera adictiva con algo, ¿no? Entonces la mirada, digamos, a papá lo habilita mamá. Claro. Es impresionante. Entonces por eso decía, yo hablaba de mi caso, a mí me llevó muchos años tomar a mi padre, y cuando pude tomar a mi papá, pude tomar muchos aspectos masculinos míos, porque me manejaba con una sola pierna por la vida, digamos, ¿no? Claro. Obviamente tengo mucho más que trabajar, pero me di cuenta que eso fue el día y la noche. Poder sentir detrás mío, si hago el ejercicio, que mi papá y mi mamá están como fueron. Así como fueron, digamos. Y así yo los tomo, digamos, ¿no? Dándome su fuerza en este momento mismo. Y ya me siento como, si yo te miro a vos y te hablo y hago como el ejercicio de sentir que detrás tuyo están tus padres, yo te aseguro que ya me posiciono como con más respeto. Si me lo imagino en ese momento, como que, ¿qué te pasa? ¿Un problema? Claro, exactamente. Yo ya te tengo que mirar con más respeto porque vos tenés mucha fuerza ahí atrás. Entonces yo ya no digo me voy a cuidar, pero ya estoy hablando con todo un linaje. Claro. ¿No? Entonces hay toda una fuerza. Entonces uno no se da cuenta, pero una persona que está como bien parada en la vida, ¿no? Es como decir, no, pará, yo no estoy suelto acá. Yo acá estoy donde me corresponde, detrás están mis padres, mis abuelos. Hablamos de una posición ideal, pero no imposible, ¿no? Uno paso a paso puede ir haciendo esos ejercicios. A veces si uno dijera, bueno, a ver, podés sentir a tus padres detrás, si uno tiene tanto enojo, o tuvo tanto trauma, o quizás no lo conoció, dice, no puedo, bueno, paso a paso se va haciendo un trabajo, ¿no? Y vuelvo sobre lo mismo. Cada uno. Pero seguramente va a poder poner otras personas detrás que no sé. Bueno, seguramente hemos tomado de otro. Porque el rol materno, seguro si que no sí. lo hubo. Seguro que sí. Hay una cosa que hay que considerar. Si estamos vivos, ¿no? Nuestro síntoma nos permitió, hemos podido tomar fuerza, tenemos recursos, entonces ya hay algo que está hablando de que la vida está, ¿no? Entonces muchas condiciones se tuvieron que dar para que eso llegue, ¿no? Porque si hablamos de los padres también, viste que uno, como siempre decimos, ¿no? Uno recuerda lo negativo, pero cuando uno es padre, uno se da cuenta todo lo que implica la supervivencia, solo la supervivencia de un bebé y de un niño. Entonces, si eso está en nosotros, es porque alguien lo hizo. No es que nadie nos dio amor y a mí solo me maltrata, no, porque alguien me dio de comer con regularidad para que yo viva. Entonces, cuando uno empieza a caer en esas cuentas, se da cuenta que a lo mejor, sí, uno a lo mejor hizo hincapié, o tiene mojones hechos, o tiene esta cuestión sistémica de que está mirando solo un lugar, pero hay una fuerza del sistema que está en uno. O uno se da cuenta de, cuando uno es padre, entiende tanto el esfuerzo que hicieron desde situaciones cotidianas, a veces uno mira todo distinto. Sí, tal cual. Y que comete tantos errores, aparte donde supone que uno no los iba a cometer, ¿no? Sí. Así que bueno, es eso.
Bueno, Venimos bien, ¿eh? ya vamos a un cortecito chiquitito, pasamos la publicidad nada más y volvemos porque no, ya después nos tenemos que despedimos. ir. Bueno, acá seguimos conectados. Voy a ver si puedo abrir el plano para que quien esté del otro lado pueda verte, aunque sea por un No, instante. pero me pongo ahí. Y ver la ah, bueno, ahí está. Acá estamos, abrimos el plano. Hola, y allá se ve, mirá. se ve Laura, el María observador. Laura. ¿Cómo? María Laura. María Laura. Soy más María que Laura. María Laura. Acá Sí, sí. esa era la voz que se escuchaba. Así que bueno, gracias. Apoyá mi trabajo suscribiéndote al canal.